¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando Galileo inventó la ciencia moderna, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, realizó muchísimos descubrimientos muy trascendentes. Mucha gente lo recuerda, desde luego, por las observaciones que hizo de la Luna y de otros objetos celestes con su telescopio, con el que descubrió que la Luna es un lugar con montañas y valles, que los planetas internos, Mercurio y Venus, muestran fases similares a las de la Luna, y con eso queda demostrado que giran alrededor del Sol y no de la Tierra. Con el telescopio también descubrió que alrededor de Júpiter había 4 puntitos, ahora sabemos que son muchos más, 4 satélites que giran alrededor de Júpiter. La doctrina político-religiosa de la época decía que la Tierra era el centro de todos los movimientos celestes. Era el único centro para todos los movimientos del cielo. Y Galileo descubre pues que no, que por ejemplo Júpiter es un centro de movimiento para otros objetos celestes. Se decía que la Tierra era el centro del universo y que todos los demás objetos giraban alrededor de nosotros. Pues no, resulta que algunos planetas como Mercurio y Venus giran alrededor del Sol, y que la mejor manera de explicar lo que se podía ver con el telescopio de Galileo era aceptar la teoría propuesta poco tiempo antes por Nicolás Copérnico. Una teoría que decía que es el Sol y no la Tierra el centro del movimiento de los planetas del sistema solar. Pues bien, eso desde luego causó un gran revuelo, porque le dio una patada muy dolorosa a las bases filosóficas sobre las que se sustentaba la justificación para el poder político de muchos gobernantes, de todos aquellos gobernantes que estuvieron aliados con el Vaticano, con lo que ahora es el Vaticano. Y bueno, pues por andarse metiendo inadvertidamente en política, pues Galileo se metió en un problemón espantoso, casi lo queman. Pero bueno, ese no fue el único descubrimiento importante que hizo Galileo. De hecho, hizo otros descubrimientos tanto o más importantes. Por ejemplo, descubrió que los objetos que ruedan por una pendiente, atraídos por la gravedad de la Tierra, son acelerados de la misma manera independientemente de su composición. Se supone que los objetos hechos de materiales densos como el plomo acelerarían más rápido atraídos por la gravedad de la Tierra que los objetos más ligeros como los hechos de madera. Y él descubrió que no, que la composición de un objeto es indiferente. Todos los objetos son atraídos por nuestro planeta de la misma manera. Eso por sí mismo es valioso. Y también, por cierto, entraba en conflicto con lo que se decía en materia científico-política. Era una de las justificaciones para soportar la autoridad de personajes como Aristóteles, sobre los cuales se fundamentaba todo el sistema político-religioso de la época. Al demostrar que esa idea era incorrecta, automáticamente se metían dudas sobre la verdadera autoridad que pudiera tener el Papa y todos los gobernantes que le eran fieles. Pero bueno, lo importante de este otro trabajo es el método que utilizó Galileo para llegar a esa conclusión. Un método que permite la repetición exacta del experimento por otras personas. No hay que confiar en la palabra de Galileo. Galileo dice cómo hacer el experimento al detalle para que cualquiera pueda hacerlo y sacar sus propias conclusiones. Ese es el espíritu del método científico. Por primera vez se hacían trabajos con un método científico moderno. Galileo también descubrió, entre muchas otras cosas, que el tiempo que le toma un péndulo hacer tic-toc depende, en ciertas circunstancias, depende exclusivamente de la longitud del péndulo mismo. Un péndulo chiquito hace tic-toc muy rápido, un péndulo grande hace tic-toc lentamente.
Esto sirvió eventualmente de base para que Newton e incluso el mismo Einstein generaran teorías sobre la gravedad, y también sirvió de punto de partida para la relojería moderna. Gracias al principio de Galileo se pudieron crear los primeros relojes tan exactos que ya valía la pena ponerles un minutero. Ya existían los relojes antes que naciera Galileo, pero prácticamente todos los relojes del medioevo tenían únicamente la aguja horaria, eran muy inexactos. El péndulo de Galileo permitió la construcción de los primeros relojes exactos y con eso ayudó a desarrollar un aspecto central del mundo moderno. Gracias a los relojes exactos, entre otras cosas, se hizo posible la navegación precisa, que ahora se manifiesta con sistemas GPS, etcétera, etcétera. Hay un descubrimiento de Galileo del que no se habla mucho, que fue muy costoso para él. Galileo no solamente observó a la Luna y a los planetas y a las estrellas con su telescopio, observó también al Sol, y ese es un error grave. Uno nunca, nunca, nunca debe apuntar un dispositivo óptico al Sol, a menos que sepa lo que está haciendo y sepa qué tipo de filtros ponerle y cómo utilizarlos. Si usted ve al Sol con un telescopio, aunque sea de juguete, puede quedarse ciego. Adivinen qué le pasó a Galileo. Galileo empezó a observar el Sol, a veces directamente a través de su telescopio, eventualmente eso le costó la vista. Y entonces, él fue la primera persona en registrar de manera sistemática lo que otros habían visto de manera accidental. A veces cuando ve usted el Sol en un día nublado, las nubes tienen la densidad suficiente para reducir la intensidad del Sol y hacer tolerable la observación del Sol. Usted puede ver el disco solar y a veces se alcanzan a distinguir unas manchitas. Galileo observó sistemáticamente las manchas, hizo dibujos muy precisos de la forma de las manchas solares y observó el patrón general de comportamiento de las manchas. Las manchas generalmente las empieza usted a observar en la zona del ecuador y luego se van dispersando hacia los polos, por ejemplo. Este descubrimiento fue muy conmovedor porque se suponía que el Sol era un objeto perfecto. Y cuando le empezaron a aparecer manchas a un objeto perfecto, pues hubo un montón de gente que se sintió incómoda. A partir del trabajo de Galileo, otros astrónomos empezaron a seguir su ejemplo y a observar con técnicas cada vez más seguras a las manchas solares. En 1848, un astrónomo suizo, Rudolf Wolf, utilizó las observaciones de otras personas que también observaban manchas solares, hizo sus propias observaciones y echó un poquito de matemáticas. Empezó a revisar los registros hechos por él mismo y por otros astrónomos en las últimas décadas y encontró, gracias a técnicas estadísticas que en aquella época eran muy avanzadas, que la cantidad de manchas solares que puede ver usted a lo largo de un periodo, por ejemplo una semana, varía con un ciclo que tiene un poco más de 11 años. Hay momentos en los que ve usted un montón de manchas solares y momentos en los que ve usted muy poquitas. Todavía ahora se utiliza la técnica de Wolf. Cuando usted revisa una revista de astronomía para aficionados como Sky and Telescope, Astronomy y otras más, hay varias revistas en español, por cierto, muchas veces en la sección de observación solar encuentra usted, cuando está bien reportada, encuentra usted que el responsable por reportar la actividad solar en estas revistas le reporta el número de Wolf, es WOLF, que significa lobo en inglés. Se parece mucho al Wolf en alemán, WULF. Rudolf Wolf entonces fue la primera persona en ponerle números al comportamiento de las manchas solares y esos números todavía los utilizamos. El número de Wolf sirve entonces para darse una idea de cuántas manchas solares tiene el Sol en una cierta temporada.
Y usted ve que este número cambia a lo largo de este ciclo de 11 años. Bueno, hubo un caso muy sonado por allá del siglo XVII, en el que el número de Wolf se fue prácticamente a cero. Durante un intervalo importante, entre 1645 y 1715, el Sol estuvo prácticamente libre de manchas solares. Esto fue consecuencia del trabajo de una pareja de astrónomos, marido y mujer, Edward Walter Maunder y Annie Russell Maunder. Estos investigadores se pusieron a estudiar los datos generados por astrónomos aficionados y profesionales del pasado, cómo se había comportado el proceso de las manchas solares. Empezaron a calcular los números de Wolf para el Sol a lo largo de varios siglos y encontraron precisamente que entre 1645 y 1715 no se reportaron prácticamente manchas solares, a pesar de que en ese intervalo hubo varios astrónomos de renombre en distintas partes del mundo que observaron de manera sistemática el Sol. En 1976 estos investigadores hicieron este trabajo prácticamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En 1976, en la revista Science, un investigador, John Eddy, publicó un trabajo en el que hizo un análisis más profundo de los ritmos de aparición y desaparición de manchas solares a lo largo de las décadas, de varias décadas. Se dio cuenta que lo que había identificado el matrimonio Maunder era correcto. Tuvo acceso a más fuentes todavía que las que fueron consultadas por esta pareja, y entonces le empezó a llamar el mínimo de Maunder a este intervalo, repito, de 1645 a 1715, en el que prácticamente no hubo manchas solares. Sabemos que cuando hay muchas manchas solares en el Sol, la transmisión de corriente eléctrica, sobre todo cerca de los polos magnéticos, está en peligro. Las manchas solares, que se ven como puntitos oscuros, son en realidad tormentas magnéticas brutales que pueden liberar en ciertas circunstancias una energía miles de millones de veces superior a la detonación simultánea de todas las armas nucleares que han sido inventadas o diseñadas siquiera. Usted juntara todas las bombas atómicas que alguna vez ha construido la sociedad humana, aunque no las haya usado, y todas las que fueron diseñadas, y las hiciera explotar, no le llegaría ni a la milmillonésima de la energía que libera una tormenta magnética en el Sol cuando libera de golpe toda la energía magnética que tiene acumulada. Cuando ocurre una explosión de este tipo, a veces ve usted una manchita luminosa más brillante que el promedio de la superficie solar en ciertas circunstancias. Y sale volando una nube de gas hecha de átomos hechos pedazos, protones por un lado, electrones por el otro. Esta nube de átomos reventados, que lleva una gran cantidad de energía, sale en forma de un chorro de gas, y ocasionalmente esos chorros de gas están apuntados a la Tierra. Cuando una de estas tormentas solares le pega a nuestro planeta, se arma un verdadero San Quintín. La energía de estas partículas se deposita en la alta atmósfera. Ve usted unas auroras boreales y australes espectaculares, y una parte de esa energía puede ser radiada hacia el suelo en forma literalmente de ondas de radio o de microondas, y son capturadas por los cables de alta tensión que llevan electricidad de las grandes zonas de generación a las ciudades. De pronto entra una descarga de energía eléctrica brutal a través de esos cables, y se pueden fundir subestaciones de distribución eléctrica,
se pueden fundir equipos electrodomésticos en casa, etcétera, pero a nivel masivo. Han ocurrido varios apagones graves que han costado incluso la vida de algunas personas como consecuencia de estas descargas de energía solar que provienen de tormentas magnéticas que desde la Tierra se ven como manchas solares. Entonces el que esté aumentando el número de manchas solares en una época pues pone nerviosa a mucha gente, sobre todo en Canadá, en los Estados Unidos, en Rusia, en países que se encuentren cerca del círculo polar ártico o que tengan territorio cercano al círculo polar ártico. En el círculo polar antártico la cosa no es tan grave porque hay muy poco terreno cercano al círculo polar antártico, terreno seco, y mucho de ese terreno está poco habitado. Pero ese no es el caso del hemisferio norte. Bueno, entonces, cuando ocurre un máximo de actividad solar, pues las cosas se pueden poner feas. Pero parece que lo mismo sucede cuando hay un mínimo de actividad solar. Lo que le voy a decir todavía no se ha podido establecer de manera cierta. No se sabe si lo que le voy a decir es una coincidencia o no, pero resulta que más o menos prácticamente al mismo tiempo en el que se iniciaba el mínimo de Maunder, al final del siglo XVII, se inició una temporada larga que duró varias décadas, en las que los inviernos se empezaron a empalmar en Europa. Caía nieve incluso a la mitad del verano en muchos lugares, y la nieve de un año no se alcanzaba a derretir antes que llegara la nieve del siguiente año. A esta etapa climática se le conoce como la pequeña edad de hielo. Búsquenlo en la Wikipedia, se lo recomiendo. La pequeña edad de hielo. En inglés, The Little Ice Age. Esta época fue identificada a partir de documentos históricos en distintas partes del mundo, sobre el hemisferio norte, y también luego se pudo constatar la realidad de estas narrativas al hacer estudios de suelos. Se pudo encontrar evidencia de este cambio climático profundo que prácticamente coincide con este mínimo en la actividad de manchas solares. No sabemos, repito, si se trata de una coincidencia o no, porque hay muchas otras cosas que pueden producir un enfriamiento extremo. Por ejemplo, un aumento de la actividad volcánica. Los volcanes liberan gases, por ejemplo, el dióxido de azufre, y liberan ceniza, los volcanes muy explosivos, y tanto la ceniza como el dióxido de azufre pueden actuar como una coraza que reduce de manera importante la incidencia de luz solar en la Tierra. La Tierra se enfría. Se reduce también la actividad la productividad de las plantas, etcétera, etcétera. Entonces no sabemos hasta qué punto esta pequeña edad de hielo está relacionada con la actividad solar o no. No sabemos si es una coincidencia o no. Pero a lo mejor pronto lo vamos a averiguar, porque ahí le va la noticia. Se suponía que este nuevo ciclo de actividad solar que comenzó en diciembre de 2019 iba a ser activo. Se esperaba que a partir de diciembre de 2019 comenzara a aumentar de manera importante el número de actividades, el número de manchas solares, el número de Wolf. Y la realidad es que eso no ha pasado. En los primeros 6 meses de este ciclo que comenzó en diciembre de 2019, no hubo manchas solares. Durante 80 días, de estos primeros 6 meses, no hubo actividad solar importante, cuando menos en lo que a manchas se refiere. Y se han llegado a contar hasta 281 días en donde el sol no muestra una sola mancha. Todavía es un poco temprano para decirlo, pero es probable que en este ciclo solar el número de manchas en el sol sea muy bajo. Si los siguientes ciclos, y recuerde que cada ciclo dura un poco más de una década, 11 años, si los siguientes ciclos están igual,
entonces sí que vamos a averiguar si la pequeña edad de hielo estuvo o no relacionada con el mínimo de Maunder, porque eso podría implicar un enfriamiento sustancial del ambiente terrestre. Recuerde, por otro lado, que estamos al final de un periodo interglaciar, que en los últimos 2,5 millones de años la Tierra ha estado atrapada en un proceso cíclico en el que está cubierta mayormente por hielo. Un 20-30% de la superficie terrestre queda cubierta por hielo, a veces un poquito más. En algunos casos esta coraza de hielo llega a tener varios kilómetros de espesor. Luego el hielo se derrite rápidamente, esto dura 20-30 mil años, a veces más. Luego el hielo se derrite muy rápidamente, no entendemos por qué, y se viene un periodo de 12 a 15 mil años con un clima más o menos decente, el periodo interglaciar. Estamos al final de un periodo interglaciar y sabemos que el clima al final de los periodos interglaciares es muy variable. No sabemos si esas variaciones son las que estamos observando ahora y se las estamos achacando al calentamiento global antropogénico. Así que el decir que hay calentamiento global antropogénico en ese sentido es irresponsable, porque no podemos asegurarlo a rajatabla. Hay fenómenos que sabemos que podrían producir el mismo efecto de calentamiento. Por ejemplo, las oscilaciones importantes en el clima al final de un periodo interglaciar que anuncian la llegada de la siguiente glaciación. Que no se me preocupe mucho, podría llegar quizá a más tardar en 2000 años. Así que no creo que sea motivo de preocupación. Pero bueno, el caso es que probablemente un mínimo de actividad solar intenso como el mínimo de Maunder podría disparar una glaciación, si es que la actividad solar está asociada con la temperatura promedio de la atmósfera terrestre, algo que, vuelvo a insistir, todavía no está demostrado. En los próximos años, las próximas 2 o 3 décadas, vamos a averiguar de una manera bastante directa si la actividad solar está ligada con la temperatura global de la atmósfera terrestre. Y con esto vamos a tener una muestra más de la estrecha relación que existe entre los seres vivos y el universo del que dependen. Nos pasamos muchas veces nuestras vidas buscando alguna relación directa entre nosotros y el universo. Y ya hemos descubierto ya muchos puntos de contacto. Gracias a la teoría de la evolución, entendemos que estamos ligados a la red vital que cubre a nuestro planeta por una relación carnal directa. Somos hijos y nietos de las primeras bacterias que habitaron la Tierra. Encontramos también una relación estrecha y profunda entre nosotros y el resto del universo cuando estudiamos el origen de los elementos químicos de nuestros cuerpos. Los elementos químicos son cocinados en estrellas. Y ahora vamos a redescubrir que la vitalidad del ecosistema terrestre depende directamente de un horno termonuclear gigante que se encuentra a casi 150 millones de kilómetros, nuestro Sol. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.